Estrategias de siempre. Primero, el protocolo de saludo bienvenida. Ese protocolo de saludo bienvenida, que seguramente tú lo recuerdas, el protocolo de antes, el cómo te saludaban antes estos químicos farmacéuticos o lo que le decían también los boticarios de antes, ¿no? Cómo te decían, pase por favor adelante y te esperaban impecablemente vestidos. ¿Te acuerdas? Escribe ahí en los comentarios cómo era antes. ¿Cómo era antes? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo estaba su botica o cómo estaba su farmacia, su droguería, como la llaman en tu país? Escribe en el comentario cómo lo encontrabas antes. Porque antes existía un protocolo de saludo o bienvenida. No le llamaban protocolo de saludo, ni le llamaban protocolo de bienvenida. Le llamaban respeto. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Farmaniacos. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Sé que ustedes están con el tiempo al tope, que están apurados y la verdad yo valoro mucho tu tiempo, así es que vamos de frente y de frente a la carne. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué le damos tanta vuelta? Me encantan las farmacias antiguas. Me encantan, me encantan. O sea, me recuerda cuando yo era niño y el médico nos daba una receta e íbamos donde el farmacéutico y el farmacéutico nos preparaba esa receta, ¿no? En ese momento tenía unas balancitas pequeñitas donde iba colocando pues los medicamentos y ahí que hacía todas las preparaciones. Todavía, si es que tú vienes de farmacéutico de segunda generación, y házmelo saber, deja ahí en el comentario si tú eres farmacéutico de segunda o de tercera generación. Tenemos hasta farmacéuticos de tercera generación. Dime cuántas generaciones de farmacéuticos hay en tu familia. Bueno, ya, dale, a lo mejor eres el primero, pero a lo mejor no, hazlo saber, porque si tú vienes de varias generaciones de farmacéuticos, sabes a lo que me refiero. Si has estado en estas farmacias donde te hacían la formulación y te tenían todas las botellitas y todo ese tipo de cosas que me hace sentir a mí, en lo personal tan especial, me evoca mis momentos de niñez. ¿Y por qué te lo pongo? Porque existen cosas de acá que están bastante bien hechas y que van más allá de los productos, porque los productos sí han cambiado, por cierto. Los productos fabricados bajo procesos industriales que se tienen en los laboratorios, en un ambiente y un entorno súper controlado, son mucho mejores. Por cierto, esta es otra cosa, es mucho mejor. Todavía existen formulaciones magistrales que funcionan bastante bien, por cierto, pero digamos que el proceso de producción de estos medicamentos, el proceso de producción de los medicamentos es un ambiente súper, hiper controlado y eso hace pues que los medicamentos en cuanto a producción hayan mejorado muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿a qué nos referimos con antes? A ver, vamos a ir un poquito atrás para ver a qué nos referimos con antes. Entonces, primero vamos un poquito atrás para ver cómo era la farmacia atrás. Ya bueno, no tan atrás, no tan atrás. Este es un libro del año 1334, plena Edad Media, oscurantismo total, ¿no? Oscurantismo total, donde ya se empezaban a hacer un tratado acerca de las plantas. Este es un libro árabe, por cierto, ¿no? En Arabia, cuando en Europa estaba en pleno oscurantismo, cuando en Europa se trataba a cualquier científico de brujo, de bruja, y se los quemaba, o se los apedreaba, o alguna de estas cosas, en Oriente Medio, en Arabia, en Persia, pues florecían las ciencias, ¿no? Las bibliotecas, las universidades y todo esto. Entonces, Dioscórides en 1334 escribe pues un libro que se llama De Materia Médica, donde él trata de integrar todas de tener como una enciclopedia acerca de las plantas curativas de ese momento. Vamos, creo que nos fuimos un poco atrás. Bueno, acá, este es un cuadro, por cierto, de 1508. No es un cuadro, es una, ¿cómo se llama? Se llama una iluminación. Es como un tipo de pintura que se hacía en un libro viejo. De 1508, este es de Marcellus Ficinus, que es doctor y farmacéutico. Si te das cuenta, hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Como en 500 años o 600 años hay cosas que todavía se hacen de manera bastante parecida. Esto es del año 1508, o sea, hace 700, no sé, como 700,
hace no, como 500 y pico años, ¿no? Y ahora nos fuimos muy, muy atrás. Quiero, fíjate en esta película que tienes que ver, ¿ok? Te voy a poner esta película. Esta película se llama Der Medicus o el médico o Der Medicus. Déjame saber en los comentarios si es que has llegado a ver esta película. Esta es una película alemana maravillosa. Es una película maravillosa que tienes que ver sí o sí. No trata de la profesión farmacéutica, sí trata de la profesión médica en general, de la profesión de la salud. Tienen que ver esta película porque habla acerca de lo que es el respeto y la valoración del paciente. Ay, la historia es bien antigua, ¿ok? O sea, la película no es antigua, la película es moderna, es del año 2013, pero la historia que se trata es una historia de edad media, donde te decía hace rato que a las personas que trabajaban con ciencia, los que usaban la ciencia, que avanzaban un poquito en la ciencia, pues o los quemaban vivos o los apedreaban, alguna de estas cosas. Sin embargo, este joven, que es el protagonista, llega hasta emprende un viaje de varios años para poder aprender la profesión del médico. Y entonces, después de un viaje bastante largo, llega hasta Persia, que ahora es Irán, ¿ok? Persia, que ahora es Irán. Entonces, en Persia, él aprende en la Universidad de Persia, aprende la profesión de la salud y bueno, él llega a ser la primera persona que hace que al muerto que empieza a hacer pues a examinar el muerto, no me acuerdo cómo se me fue el nombre, autopsia, empieza a hacer las autopsias, empieza a hacer la anatomía de los cadáveres y también llega a ser la primera operación del apéndice. De hecho, toda la película gira alrededor de la apendicitis y la historia es hermosa, ¿no? Y comienza con la apendicitis y tiene casi un desenlace muy interesante también alrededor de la apendicitis. ¿Por qué te lo comento? Porque en ese entonces, desde ese entonces, el propósito de las ciencias de la salud en general hasta ahora no ha cambiado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios no ha cambiado mucho. Entonces, de eso es que vamos a conversar ahora, porque lo que hoy día vamos a hablar es qué estrategias de antes todavía podemos utilizar. Y nos vamos a dar cuenta que la estrategia fundamental es la misma. El enfoque del negocio. Acá quizás es donde ha habido el mayor cambio, desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué desde el punto de vista de negocio? Porque desde el punto de vista de negocio, antes el sector farmacéutico, las farmacias en general eran bastante reactivas, ¿no? Digamos, vamos a abrir una farmacia y vamos a esperar a que el paciente ingrese a nuestra farmacia. Abro la farmacia, abro, ordeno, limpio y vengo con mi periódico bajo el hombro, bajo el brazo y me pongo a leer mi periódico mientras espero que ingresen los pacientes. Ok. Ese es un enfoque reactivo. ¿Por qué? Porque estoy esperando que el paciente ingrese. Hay una alta dependencia de la zona. Yo recuerdo que conversaba en algún momento con una persona que tiene varias farmacias y que me decía, Elvis, si tú quieres ingresar al sector farmacéutico, yo era bastante jovencito, me decía, Elvis, si tú quieres ingresar al sector farmacéutico, abrir tus farmacias, solo ten en cuenta 3 cosas, abrir tus boticas, acuérdate que yo no puedo abrir farmacia porque yo no soy químico farmacéutico, solo los químicos farmacéuticos pueden abrir una farmacia. Entonces, Elvis, si tú quieres abrir tu botica, solamente ten en cuenta 3 cosas. La ubicación, en primer lugar, la ubicación en segundo lugar y la ubicación en tercer lugar. En otras palabras, tu farmacia, tu botica va a depender única y exclusivamente de la zona. La abres en una mala zona, te fregaste. Tienes que abrirla en una zona comercial, en una zona donde haya tránsito, para que la gente pueda ingresar.
Entonces, obviamente, tenía que ser así porque estábamos esperando a que el paciente ingrese. Y si no lo abrías en una zona en la que hubiera mucho flujo de personas, entonces, pues, las probabilidades de que pasen, de que ingresen los pacientes, se hacían más pequeños. Entonces, se dependía mucho de la zona. Y el enfoque era la enfermedad. De hecho, todavía tradicionalmente existen estos tres, este enfoque con, digamos, con estas tres características todavía se da en muchas farmacias. Está mal, ¿no? Está muy mal, muy mal las tres. Primero, esperar a que el paciente ingrese, el tener una alta dependencia de la zona en la cual abres tu farmacia. Y tercero, enfocarte en la enfermedad y pensar que el negocio de la farmacia es un negocio de medicamentos. O sea, esas tres características que te definen un enfoque reactivo, pues están mal. Y eso sí cambió. Eso sí cambió. Eso es lo que más bien no sirve ahora, porque la sesión de hoy día cuarta, o nuestra reunión de hoy día, estamos conversando acerca de qué estrategias de antes todavía se utilizan. Bueno, esto es lo que no se utiliza, porque hemos pasado de una gestión reactiva, de un enfoque reactivo en el que basta con abrir la farmacia y que me entren los pacientes. Repito, basta con abrir la farmacia y esperar a que el negocio se haga solo, que ingresen los pacientes, y si es que algo sale mal, pues me quejo de que los pacientes no ingresan, y si tengo competencia me quejo de que tengo mucha competencia y por eso los pacientes no ingresan. Entonces, eso es un enfoque reactivo. Entonces, esto ha cambiado a un enfoque proactivo, súper proactivo. Las grandes cadenas han entendido esto, y las grandes cadenas y las pequeñas cadenas cada vez más dinámicas también han entendido esto. Y aquí me acuerdo de lo que hace Sandra Tovar con Farmaenergía en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que es, en vez de esperar a que el paciente ingrese, lo que hace Sandra es genera tráfico hacia su farmacia. Diseña estrategias que haga que la gente camine hacia la farmacia, ¿no? Entonces, pasamos del enfoque reactivo al enfoque proactivo. En el enfoque proactivo, no espero que el paciente ingrese, hago acciones que generan tráfico hacia la farmacia. Ese es el enfoque proactivo. El enfoque proactivo no te dice que hay una alta dependencia de la zona. De hecho, hay una menor dependencia de la zona. No dependes necesariamente de estar ubicado en la avenida principal. Tenemos varios casos de éxito de farmacias que no están en la avenida principal. De hecho, pueden estar a media cuadra o a una cuadra metido, y tienen gente si es que haces una buena gestión de la zona. Ahí lo que te enseñaron en la universidad o en el instituto acerca de lo que significa la farmacia comunitaria, que no sé por qué se lo enseñan, si muchas veces se les termina olvidando lo que es una farmacia comunitaria y el enfoque comunitario de una farmacia. O sea, la farmacia comunitaria, el hecho de que ni siquiera marketing, ya olvídate qué marketing, no, lo que te enseñaron en la universidad, que es marketing puro, lo que te enseñaron en la escuela, en el instituto, de lo que es una farmacia comunitaria, del vínculo de la farmacia con la comunidad, pues es fundamental para hacer también que tu farmacia dependa menos de la zona. El 90% de las farmacias son comunitarias, pero ninguna tiene un enfoque de gestión de farmacia comunitaria. Son comunitarias por el nombre, o sea, porque lo son, porque están inmersas dentro de una comunidad, pero no tienen una gestión que vincule a la farmacia con la comunidad. Entonces, si hicieras eso, tendrías una menor dependencia de la zona, no estarías peleándote por estar en la avenida principal. Hay varios casos de éxito, hay varios. Y migramos, y esto es algo que dijo la Organización Panamericana de la Salud y que nosotros lo venimos repitiendo desde que Farmaníacos es Farmaníacos, pues no podemos enfocarnos exclusivamente en la enfermedad. El negocio farmacéutico, yo sé que no te gusta que diga la palabra negocio, pero acá lo vas a escuchar un montón de veces porque este es un canal de negocios. El negocio farmacéutico no es el negocio del medicamento. Nuestro enfoque no es la enfermedad, el enfoque es la
calidad de vida. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud te dice, tienes que cambiar, tienes que migrar desde la enfermedad hacia la salud. Y nosotros vamos más allá. Ni siquiera es la salud, o sea, no solamente es el tema de preservar la salud, porque el enfoque en la enfermedad es voy a tener medicamentos para que recuperes la salud que por algún motivo has perdido, ¿no? Pero el enfoque de la salud es voy a darte, además de las cosas para recuperar tu salud, voy a crear categorías de productos para preservar, prevenir las enfermedades, para que puedas cuidar tu salud y mantenerte saludable. Ahora, ese es el enfoque de la Organización Panamericana de la Salud. Nuestro enfoque, el enfoque de Farmaníacos, aún va más allá, aún es, oye, es que no solamente es la salud, vamos más allá y vamos hacia la calidad de vida. Es decir, me preocupo como farmacia no solo de que recuperes la salud, no solamente de que mantengas la salud a través de productos que prevengan las enfermedades y que hagan que mantengas durante más tiempo tu estado de salud, sino que además te mejoro la situación de la vida ya saludable que estás teniendo. Entonces nos enfocamos en la calidad de vida con un conjunto de productos y servicios que hacen que la vida de mi comunidad, la vida de las personas que habitan en mi comunidad, acuérdate, farmacia comunitaria, sea muchísimo más sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos hasta corresponsales bancarios, ¿no? O sea, ¿qué te tienes que estar yendo hasta el banco allá de lejotes? No, si solo podemos tener acá, no hay problema. Y te ayudo, hago que tu vida incluso sea más sencilla. Entonces, este enfoque es un enfoque proactivo. Pues eso era impensable en una farmacia de antes. Era impensable. Pero ¿hay algo que no haya cambiado en todo caso? ¿Qué piensan ustedes? Mira, me he hecho un mate. Acá en Perú le decimos mate a cuando nos echamos hierbas. Le he echado canela, clavo de olor y harto jengibre. Y no te imaginas cómo está. Delicioso. Para mis hijos a esto le agrego un chorrito de miel de abeja y queda, pero no te imaginas. Ya, ok, sigamos. ¿Hay algo que no haya cambiado? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay algo que no ha cambiado. O sea, hay algo que no ha cambiado y que no va a cambiar nunca y que no debería cambiar nunca. Y es el enfoque en el ser humano. ¿Ok? Y es el enfoque en el ser humano. Vamos a regresar otra vez, para conocer las estrategias de siempre, vamos a regresar otra vez hacia esta película que te recomendé, El Médico. Entonces, cuando en esta película, en El Médico, hay una escena muy bonita en la que esta persona que tú puedes ver acá, que es este actor, no me acuerdo su nombre, que saca el peladito, el pelón, como le dicen en México, es el profesor, es el catedrático, el que da la cátedra de medicina, ¿no? Y va a un hospital. Acuérdate que en Edad Media en Europa todos se morían, pero Edad Media en Medio Oriente, en Arabia, en este caso Persia, que ahora es Irán, pues existían hospitales, ¿no? Entonces, el joven médico se acerca a la persona para atenderla y se pone a mirarlo pues al tipo que está moribundo y algo le dice el maestro. El catedrático en ese momento le dice, no te puedes acercar así. Pero el otro le dice, pero se está muriendo, necesita que lo atienda rápidamente. No, primero le tienes que pedir permiso. Entonces tienes que saludar al paciente y tienes que pedirle permiso para que lo puedas tocar. Y el paciente te tiene que autorizar a que lo puedas tocar. Entonces, cuando él se acerca al paciente, le dice, estimado señor, mi nombre es tal, yo soy médico
quiero atenderlo. Por favor, ¿me autoriza usted a que yo lo pueda atender? Y entonces, durante un ratito en la película, lo único que tenía que hacer esta persona, este médico, el joven médico, el aprendiz de médico, lo que tenía que hacer era preguntarle siempre de esa manera a todos los pacientes. Entonces, él aprendió eso. Él aprendió a preguntarle a todos los pacientes de la misma manera. Le preguntaba siempre, estimado señor, mi nombre es tal, yo soy médico y deseo atenderlo. ¿Me permite que lo pueda atender? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ese enfoque en el ser humano, hasta ahora, no ha cambiado. Mira, estrategias de siempre. Primero, el protocolo de saludo bienvenida. Ese protocolo de saludo bienvenida, que seguramente tú lo recuerdas, el protocolo de antes, el cómo te saludaban antes estos químicos farmacéuticos o lo que le decían también los boticarios de antes, ¿no? Cómo te decían, pase por favor adelante, y te esperaban impecablemente vestidos. ¿Te acuerdas? Escribe ahí en los comentarios cómo era antes. ¿Cómo era antes? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo estaba su botica o cómo estaba su farmacia o su droguería? ¿Cómo la llaman en tu país? Escribe en el comentario cómo lo encontrabas antes. Porque antes existía un protocolo de saludo o bienvenida. No le llamaban protocolo de saludo, ni le llamaban protocolo de bienvenida. Le llamaban respeto. Simplemente era, trata con respeto a los pacientes. Cada persona que entraba, ellos lo trataban con respeto porque ellos entendían que ellos son profesionales. Soy un profesional y esta persona que está ingresando está sufriendo. El sufrimiento es fundamental entenderlo, ya no solamente porque sea una farmacia, sino porque en cualquier proceso comercial y cualquier proceso de ventas, acuérdate que nosotros somos marqueteros y tenemos claro que en cualquier proceso de ventas, la persona que está haciendo la función de cliente o de paciente, en este caso, es una persona que tiene un sufrimiento, porque si no tuviera un sufrimiento, no estaría dispuesto a sacar dinero del bolsillo para comprar algo. Ocurre desde que te vas a comprar un carro, una casa, hasta que vas a irte de vacaciones, hasta que vas a comprar un medicamento. Finalmente ocurren los mismos procesos bioquímicos en tu cerebro que hacen que sientas estrés, que sientas miedo, y en algunos casos que sientas sufrimiento. Entonces, sí, oye, esta persona está sufriendo, entonces hay que tratarla con respeto. Entonces, ellos siempre saludaban, siempre, siempre. Yo no sé qué pasó ahora que la gente ya no saluda. O sea, que cuando entras a la farmacia, pues te miran como si te estuvieran haciendo un favor. Ese respeto del cual te vengo hablando, pues yo siento que casi se ha perdido. Casi se ha perdido. Entonces, Sol dice, antes la primera impresión entra por el ojo y luego un saludo y caluroso y con respeto. Sí, y es que ese profesional se hacía respetar, y no se hacía respetar porque sea mandón o porque te mirara con cara de malo. Se hacía respetar porque tenía una imagen que transmitía ese respeto, porque el respeto se gana. Entonces, nuevamente, ¿qué estrategia de siempre ahora funciona todavía? El protocolo de saludo. Siempre, en todos nuestros entrenamientos que hacemos en vivo, por cierto, aprovecho para soltar el cherry, la publicidad. Sabes que podemos hacer un entrenamiento. Si tienes más de 10 trabajadores en tu farmacia, llámanos. Vamos a entrenar a tu equipo. No importa en qué país estés, entrenamos en procesos de ventas, ya lo sabes, vamos a hacer que esas ventas se vayan hacia el cielo. Cierro mi paréntesis y regreso. En todos nuestros entrenamientos nosotros siempre practicamos el protocolo de saludo. Además, antes se hacía algo, porque como bien dice Gino Rivas, acá está hablando acerca del seguimiento farmacológico, que es también seguimiento farmacoterapéutico. Es fundamental tomar los datos del paciente. Tenemos que tomar datos del paciente, porque sin datos del paciente, ¿cómo vamos a poder hacer un seguimiento? Antes no existía toda la tecnología que existe ahora.
Y antes, aunque sea en un cuadernito, se tomaban los datos de los pacientes. ¿Por qué se tomaban los datos del paciente? ¿Porque le querías vender? O sea, porque, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer negocio con ese paciente, por eso es que le tengo que pedir los datos. No, se pedían los datos del paciente porque el farmacéutico tenía una genuina preocupación por la salud del paciente, preocupación que ahora se ha perdido, porque ahora no nos importa mucho cómo se siente el paciente. Lo que queremos es venderle la bendita pastilla y ya está, y se acabó. Entonces, mal enfoque, porque seguimos enfocándonos en la enfermedad y encima poca preocupación porque no estamos pidiendo datos del paciente para poderle hacer el seguimiento de la terapia farmacológica o el seguimiento farmacoterapéutico. La atención al paciente de antes era impecable. Y es necesario que esa atención al paciente impecable de antes regrese. Tenemos que hacer que esa atención al paciente regrese. Si estás de acuerdo, escribe ahí si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. La atención al paciente de antes era impecable y esa atención impecable se ha perdido. Entonces, 3 elementos que todavía funcionan, que de hecho antes se usaban y ya no se usan mucho. Tener un protocolo de saludo bienvenida, que es bien sencillo. Bienvenido a Farmacia de la Libertad. Adelante, por favor, cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar? Tan sencillo como eso, ¿ok? Protocolo de salud de bienvenida. Segundo, siempre tomar datos de los pacientes. ¿Y por qué? ¿Por qué les tomas datos? Porque me preocupo por el paciente, necesito sus datos. Y tercero, el seguimiento de la terapia. El seguimiento de la terapia, y hay mucha gente que se ofende cuando dice, oye, el seguimiento farmacoterapéutico solo funciona en hospitales, o hay otros que incluso son médicos que dicen, oye, pero eso es intromisión, no puede hacer el seguimiento, lo tiene que hacer el mismo médico. Mira, ¿y cuántos médicos hacen ese seguimiento? En fin, no voy a meterme a una discusión bizantina que tiene años de años y que no termina. Entonces, 3 elementos de atención al paciente que todavía funcionan, ¿ok? No olvides, protocolo de salud bienvenida, tomar datos de los pacientes y seguimiento de la terapia farmacológica. No te imaginas el impacto que va a tener eso en tus pacientes. Y no te estoy nuevamente diciendo nada nuevo. Te estoy diciendo, de hecho, en esta sesión en particular, algo recontra viejo, algo viejazo y que se está perdiendo. Pero ahora, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista comercial, también hay algunos elementos que son fundamentales. Estrategia de siempre, pero ahora desde el punto de vista comercial. Primero, publicidad offline. A veces creemos que en una farmacia comunitaria, nuevamente la palabra comunitaria que es fundamental, a veces creemos que en una farmacia tenemos que tener digitalizada la comunicación. Y esto hay que tomarlo con cuidado, porque digitalizada sí deberíamos tenerlo, porque deberíamos brindarle a nuestro paciente diferentes canales diferentes canales digitales para que el paciente que ya está más digitalizado se pueda poner en contacto con nosotros. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es hacer publicidad digital. La publicidad digital en una farmacia, si tienes una, o si tienes 2, o si tienes 3, casi no funciona. Te soy completamente honesto. Métele plata a otra cosa. Y a veces nos dicen, se sorprenden cuando decimos esto. Y es la verdad, no te rayes, la publicidad digital casi no funciona. ¿Quieres saber qué funciona? La publicidad offline, la publicidad que no es digital. En una farmacia siempre va a funcionar la publicidad offline. ¿Por qué va a funcionar la publicidad offline? Porque, mira, hay algo que tú conoces que se llama zona flux. Zona flux. Bueno, entonces, tú sabes lo que es una zona flux. La zona flux son las 5 cuadras alrededor de una farmacia. Y ese concepto es importante que lo conozcas porque
5 cuadras alrededor de la farmacia, 5 cuadras adelante, 5 cuadras atrás, a la derecha y a la izquierda, son las 5 cuadras de los cuales provienen el 97% de tus pacientes o de tus clientes provienen de esas 5 cuadras. Nadie en su sano juicio caminaría más. ¿Por qué no van a caminar más? Porque obviamente ya le queda otras farmacias, les queda más cerca. Como otra farmacia le queda más cerca, pues obviamente no van a caminar más. Entonces, nuevamente, la publicidad offline funciona en estas 5 cuadras. ¿Y cómo podemos hacer publicidad offline? Voy a dejar de compartir para comentarte esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer publicidad offline en una farmacia? Ahí utilizamos lo que es el marketing de guerrillas. ¿Qué es el marketing de guerrilla? Marketing de guerrilla. ¿Qué es el marketing de guerrilla? No puedo pronunciar muy bien la R, ¿no? ¿Qué es el marketing de guerrilla? El marketing de guerrilla es estrategias chiquitas de marketing enfocadas solamente para tu área de influencia. ¿Tu área de influencia cómo se llama? Zona Flux. Por ejemplo, el volante. El volante bajo puerta funciona muy bien y eso es más viejo que la independencia. O sea, desde antes de la independencia ya los panfletos y los volantes se tiraban por debajo se pasaban por debajo de la puerta de las casas. Así se anunciaba la independencia de cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, los volantes bajo puerta. Ahora, un volante bien hecho. Hoy día no voy a hablar acerca de cómo hacer un volante, porque aparte ese tipo de información de cómo hacer el volante y todo eso lo vemos en nuestro club de suscriptores, ¿ok? Únete al club de suscriptores y vas a acceder a esa información. Pero un volante bajo puerta bien hecho funciona perfectamente para generar tráfico hacia tu farmacia. Otra idea que yo también he aplicado varias veces es con los puestos de periódicos. No sé cómo se llaman los puestos de periódicos. Acá en Perú le decimos los kioscos de periódico. ¿Cómo se le llama el kiosco de periódico en tu país? Ese sitio donde venden los periódicos de papel. Sí, oye, tú me dices, pero que la gente todavía usa periódicos de papel. Por supuesto, la gente todavía usa muchísimo los periódicos de papel. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía que me funcionaba bastante bien? Iba a las 5 periodiqueras o los 5 kioscos de periódicos que estaban pues en estas 5 cuadras, ¿no? Buscaba quién en estos 5, 6, 10, no sé. Y les decía lo siguiente: te voy a dar 10 soles. Tú piensa bien si es 100, 200, 100 pesos mexicanos, 200 pesos mexicanos, no lo sé. Piensa en una cantidad de dinero y voy a meter mi volante dentro del periódico de más circulación. En el caso del Perú es El Comercio. Entonces, ¿yo qué hacía? Me mandaba a hacer unos volantes grandes, unos volantes grandes, no chiquitos, no estos volantes bajo puerta, me mandaba a hacer unos más grandes y los metía dentro de todos los periódicos, todos, decía Farmacia La Libertad, ¿no? Entonces, y como ese era el periódico de mayor prestigio, abrían el periódico y cuando estaban por la mitad, plum, se encontraban con el volante grandote. Y la gente pensaba que yo había contratado al periódico. Y en verdad no contraté el periódico, contraté la periodiquera. Contraté el kiosco de periódico. Entonces, eso, los días domingos, que los domingos acá en Perú, conociendo un poco al consumidor, porque en mi país, los días domingo, la gente compraba El Comercio cualquier cantidad, o sea, compraba muchísimo ese periódico. Entonces, los días domingo, ese periódico volaba. Y es un periódico de mucho prestigio. Entonces, eso, ahorita, hoy día, 2022, 27 de junio, todavía funciona. Todavía funciona. Así es que busca a los periódicos, no pongas el volante en el periódico, no, mete los volantes dentro de los periódicos, llega a una negociación, llega a un acuerdo con la persona que te va a hacer con la persona que te va a diseñar, que tiene los periódicos y él, oye, voy a meterlo dentro de los periódicos y ya está.
Ami me dice, ¿cuál es el costo de la suscripción? La suscripción para el club de suscriptores es de $9 mensuales. La verdad es súper barato. Mándanos un mensaje y te decimos cómo te puedes suscribir. Solamente mándanos un inbox y ya está. Entonces, repito, $9 mensuales. Ah, no, me regreso. Y conversa con la persona, conversa con esa persona de los periódicos y plan. Mete ahí tu volante, haz un buen volante y vas a ver cómo la gente va a relacionar tu farmacia con esto, ¿no? Va a relacionar tu farmacia con la calidad, va a pensar que tú has contratado directamente al periódico y ese tipo de cosas. Funciona. Sobre todo cuando quieres ver campañas y ese tipo de cosas, también funciona. En fin, amigos míos, en fin. Tienes que apoderarte de tu comunidad. Tienes que tomar el control de tu comunidad. La publicidad que hagas la tienes que hacer para 5 cuadras. Más allá de 5 cuadras va a ser más complicado. Entonces, ya lo sabes. Ahora sí, regresamos, por favor. ¿Dónde me quedé? Me quedé por acá. Publicidad offline. La publicidad física todavía funciona. Mira, tanto boticas como farmacias como droguerías pueden sacar una autorización para producir y comercializar formulaciones magistrales y oficinales. Sí entienden la diferencia entre una formulación magistral y una formulación oficinal, ¿no? La formulación magistral es aquella fórmula que viene con receta, con nombre y apellido, ¿no? Para el señor Elvis Chuco, acá le estamos mandando una receta para sus honguitos o para un tema de la piel, ¿no? Entonces llega la formulación. Entonces se hace la formulación en función de lo que dice la receta. Eso se llama formulación magistral. No confundir con formulación oficinal, porque mientras la formulación magistral viene con nombre y apellido, la formulación oficinal, que es maravillosa, sí, no es la que puedes venderle a cualquier persona que tenga determinadas características. Por ejemplo, podrías hacer un champú especial. Podrías hacer un champú especial y lo podrías formular en tu propia, podrías utilizar algún tipo de hierbas, plantas especiales, podrías formular algunas cremas para la piel, siguiendo siempre los protocolos establecidos por el ente regulador en tu país y lo más importante, primero teniendo el permiso. Primero necesitas obtener el permiso para poder hacer esa formulación. Pero es que obtener el permiso ni siquiera es tan complicado. Ni siquiera es tan complicado. Necesitas un espacio especial para ello, necesitas tener algunos registros de materia prima, o sea, de los materiales y este tipo de cosas, ¿no? Ahora, mucha gente a veces me dice, Elvis, es que por ley las formulaciones oficinales, por ley, una formulación oficinal no puede tener fecha de vencimiento mayor a 3 meses. Yo te digo, ¿y para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Si no deberías producir tú para más de un mes y podrías distribuirlo entre otras farmacias. Y de hecho, todo eso se puede hacer. Las formulaciones oficinales es una estrategia de antes que funciona, porque antes la formulación salía con el nombre de la propia botica. Antes no existían tantos productos tan comerciales ni los laboratorios tenían tantos productos metidos dentro de la farmacia. La farmacia no solamente era un centro de dispensación de medicamentos que otros producían. Antes, la farmacia era un centro de producción en sí mismo. O sea, la farmacia era un pequeño laboratorio donde se hacía esta producción. Eso todavía no se ha perdido. Bueno, muchos hemos perdido la práctica y no lo hacemos, no lo implementamos, pero esa es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad maravillosa, ¿por qué? Porque tú puedes identificar productos líderes que tú mismo puedes producir mediante formulaciones oficinales. Entonces,
Nuevamente, estoy hablándote desde el punto de vista de marketing, no te estoy hablando desde el punto de vista desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque yo estoy dando por sentado, y aquí en Farmaníacos estamos asumiendo que tú tienes todas las autorizaciones, todos los permisos, que cumples con todos los requisitos de que la normatividad de tu país exige para que lo puedas hacer. Pero hazlo. O sea, esta es una oportunidad muy bonita. Y la última es la de atención de 24 horas. La atención de 24 horas, lo que se le decía antes, la farmacia de turno, eh, ayuda muchísimo a la comunidad. Y no solo eso, sino que además, a medida que te hagas conocido, porque implementarlo es complicado. Implementar un 24 horas es complicado. Pero si logras tú hacer las pruebas, tú logras probar, logras resistir hasta que la gente sepa que tú funcionas 24 horas, tu zona flux, y esta es la parte bonita de la noticia, ya no solamente son 5 cuadras. Tu zona flux en ese momento se convierte en 20, se convierte en 30 cuadras. Cuando tú tienes una farmacia que atiende 24 horas, la zona flux crece muchísimo durante el periodo en el cual no vas a tener competencia, que es durante la noche. Así es que ahí se trata de hacer la comunicación, de ya no entregar volantes o en todo caso los periódicos, ya no solo dentro de tus 5 cuadras, sino ahí tienes que llevarlo a 10 o a 15 o hasta 20 cuadras para que la gente se pueda poner en contacto contigo para la atención de 24 horas. Aquí, ok, así es que comercialmente estas 3 estrategias que son antiquísimas, ok, son más viejos que la independencia, ya te he dicho, todavía funcionan. Como siempre, es un placer enorme haber estado con ustedes el día de hoy. Dios me los bendiga. Que Dios llene de muchísima sabiduría su mente y de muchísimo fuego su corazón para que puedan tomar las decisiones que hagan crecer a su farmacia y puedan avanzar en el cumplimiento de esas decisiones que ustedes han tomado, que muchas veces la implementación es más difícil que tomar la decisión. Que Dios llene de bendiciones su hogar y de prosperidad sus negocios.